Hola, Dios les bendice. Pues nuevamente empezamos, había tenido yo problemas con el internet y me había retirado mucho de los videos, pero gracias a Dios nuevamente empezamos con estos videos y empezamos con ese caminar, con ese proceso de restauración. Muchos de nosotros tenemos miedo a una restauración, tenemos miedo a un cambio de vida, tenemos miedo realmente porque no sabemos cómo vivir sanamente, no sabemos cómo vivir en el camino con Dios. Fíjate cómo es tan maravilloso y tan misericordioso, que muchas veces también Dios nos está hablando y nos está enseñando cómo hacerle y cómo seguir hacia adelante. Muchos de nosotros tenemos que enfrentarnos a la vida ya sin ninguna salida de emergencia. Cuando tú andas en adicciones, llámale como le llames, sea este trabajo, demasiado trabajo, sea alcoholismo, sea drogadicción, sea relaciones destructivas, cualquier tipo de adicción que te permite fugarte, que te permite salir ¿cómo te diré?, de enfrentarte a la vida. Muchos de nosotros, cuando empezamos realmente ya a vivir esto, a enfrentarnos a la vida sin ninguna fuga, ¿sí? Tenemos que entrar en ese proceso, como hemos dicho, de apegarnos mucho a Dios, de fortalecernos en Dios, de ir entregando todos esos miedos que tenemos. Dios lo que hace es que siempre está con nosotros, que siempre nos guía, que siempre nos guarda. Pero también nosotros debemos de enseñarnos a depender de Dios. Cuando empezamos a decir la palabra dependencia, automáticamente nos centramos en las dependencias que hemos vivido. Pero no, esta dependencia te da la libertad de ser tú mismo, te da la libertad de realmente sentirte amado, de sentirte valorado por Dios, de sentirte protegido por Dios, ¿sí? Esta dependencia te va a ayudar a ir hacia adelante, a confiar plenamente, primeramente en Dios y después en ti y en los demás. Fíjate, muchos de nosotros que hemos pasado por este tipo de cambios, ¿sí? A veces nosotros no nos sentimos a gusto porque nos sentimos inquietos, nos sentimos muy inquietos de qué se va a presentar mañana. Como hemos visto el pasado, todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado hasta el momento, todo lo que hemos también perdido hasta el momento, todo ello nos causa cierto temor, cierta inquietud. Cuando nosotros ya nos presentamos y tomamos la decisión de enfrentar este proceso de la mano de Dios, nos vamos a ir tranquilizando porque vamos a ir viviendo día a día. Jesucristo dijo, no te afanes, no te afanes porque cada día trae sus propias situaciones. No te afanes queriendo resolver todo lo que no resolviste en una vida que hasta el momento has llevado, en unos cuantos meses, en unos cuantos días. No te afanes. Es un proceso lento que va a durar toda tu vida. Tú me vas a decir, bueno, Maru, entonces que nunca va a terminar esto. Sí, pero a través del tiempo, poco a poco vas a ir entendiendo que el proceso de cambio no es que se tenga que dar de inmediato, sino es un proceso donde Dios va poco a poco tratando con nosotros, donde Dios va primeramente fortaleciendo nuestro espíritu, porque muchos de nosotros dejamos de creer en Dios. Muchos de nosotros nos retiramos de Dios, nos retiramos por todas y cada una de las situaciones que hemos pasado, nos alejamos de Dios. Entonces esto es un proceso que Dios sabe exactamente sus tiempos, sus momentos, ¿sí? Sabe exactamente lo que quiere
lo que quiere ir cambiando de nosotros, lo que quiere ir componiendo y restaurando de nosotros. Este proceso va a enseñarnos a admitir que tenemos problemas, admitir que no somos esas personas que podemos resolver todo, admitir que no somos tampoco esas peores personas, que no somos dignas hijas de Dios, ¿sí? Ni dignos de hablarle a Dios, sino al contrario, nos vamos a sentir más seguros de estar cerca de Dios, porque sabemos que el amor, por amor, Dios vino a nosotros y nos está llamando. Este proceso nos va a ayudar también a admitir que nosotros no podemos cambiar a nadie más, ¿sí? No podemos cambiarnos ni a nosotros mismos, porque debemos depender de Dios, debemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre. Y también debemos pedirle a Dios que entre en nuestra restauración, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así podemos dar unos pasos más firmes para que podamos recuperarnos de todo aquello que nos ha afectado. Podemos estar más en práctica haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no te has preguntado tú mismo, bueno, ¿seré digno hijo de Dios? ¿O realmente soy digno de que Dios se fije en mí? Cuando yo pasaba por estas dudas, por estas situaciones, yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué hubo en ti que te fijaste en mí para que me hicieras hija tuya? ¿En qué situación buscaste? ¿Sí? ¿En qué situación me viste como para que realmente dijera, soy digna? Es digna, Maru, ser hija tuya. ¿Sí? Y Dios lo único que me decía era que por amor, ¿sí? Por amor, primeramente a aquellos a los que ya le había hecho una promesa de mis generaciones anteriores, que, que su familia iba a ser salva, ¿sí? ¿Por qué te lo digo que sus generaciones anteriores? Porque fíjate, Dios trabaja con generaciones, no trabaja con una sola persona. A la vez que te está trabajando a ti, está trabajando con muchas generaciones de tu vida, ¿sí? Tanto tus antepasados como tus generaciones posteriores. Dios va obrando y va tratando y va enseñando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos su sacrificio en la cruz y el perdón de sus pecados, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Dios hace promesa con nosotros de que Él va a estar con nosotros y que nuestras generaciones van a ser salvas, ¿sí? Que nosotros y nuestra casa van a ser salvos. Entonces imagínate, Dios no te ve nada más tú y las personas que están a tu alrededor, no. Él toma como tus generaciones, tanto las anteriores como las posteriores y tu vida. Cuando hace una promesa para ti, hace la promesa en general, no nada más hace una promesa pequeña. Entonces, cuando yo hablaba con Dios, era lo que me decía. En una de todas tus generaciones empezó a cambiar todo. Empezaron a buscarme, empezaron a aceptar ¿cómo se llama? Aceptar mi presencia en sus vidas, ¿sí? Nosotros procedemos de una familia católica, ¿sí? Pero dentro de esa familia católica hay personas que realmente se han acercado más a Dios y han entendido que la idolatría es un gran pecado y se han apartado de esa idolatría a los santos. El ser santo es el estar apartado para Dios. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo te sella y te aparta para Dios. En ese instante
el Espíritu Santo te ayuda a reconocer tu pecado, a arrepentirte de él y a cambiar de actitudes. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando tú empiezas a hacer esto, tú tienes ese nuevo nacimiento espiritual, ese despertar espiritual donde tú te estás dando cuenta que lo que antes hacía, lo que antes hacías le desagrada a Dios. Entonces es cuando empezamos ese nuevo proceso, ese nuevo nacimiento. Ese nacimiento que da un fruto, que es el fruto del Espíritu. Te da paz, te da gozo, ¿sí? Sientes amor por todos, aún por aquellos que te han lastimado. Perdonas, ¿sí? Dios va procesándote a través de todo ello, pero sobre todo, el mejor fruto del Espíritu es el amor porque cubre todos los otros frutos. Enseñándote a amar, ya hiciste de lo que te corresponde a ti un 90%. ¿Sí? Ya hiciste enseñándote a amar, enseñándote a entregarle a Dios a todos aquellos que te han lastimado y enseñándote a perdonar. Estás en ese 90% que a ti te corresponde. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso que lo que a ti te corresponde es muy pequeño. Es nada más el tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, el obedecer su voluntad y el permitir que haya en ti ese fruto del Espíritu. El permitir que sea Dios quien siga obrando en tu vida. Poco a poco vas a ir cambiando, vas a ir viendo, vas a ir transformándote y vas a ir enseñándote en este proceso de restauración. Ya aceptaste que tú no puedes gobernar tu vida, que tú no puedes hacer cambios más que solo Dios es el único que te va a poder. Ya aceptaste que necesitas de Dios para ir hacia adelante, que necesitas ir cambiando, ¿sí? Y aceptando que Cristo se haga cargo de tu vida y de tu voluntad, que Él permanezca siempre en ti. Eso es el aceptar a Cristo en tu corazón, el reconocerlo como tu Salvador porque te está sacando de una muerte espiritual segura, te está salvando para llevarte a una vida eterna, ¿sí? Y el enseñarte y reconocerlo como tu Señor. ¿Por qué te digo como tu Señor? Porque hay que obedecerlo, hay que aceptar las decisiones que Él tome sobre nuestras vidas. No creas que una decisión que Él toma nos va a llevar a algo malo. No, al contrario. Esas decisiones van a ser posible de que nosotros tengamos vida eterna. Fíjate, a lo mejor para ti el decir dependencia, el decir tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, te parecen unas palabras medio de tu desagrado, no te gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, por el ego que hemos manejado toda la vida, no nos gusta que nos manden. No nos gusta que otras personas decidan por nosotros. No nos gusta, ¿sí? Que otras personas, en este caso, sea Dios quien nos lleve y nos diga o nos prohíba. Dios no te prohíbe nada. Te da la opción de que Él te muestra que no le gusta, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta que hagas? Y te da la opción de obedecer o no. Si tú obedeces, Dios te dará muchas bendiciones. Si tú sigues en rebeldía, tendrás muchas maldiciones. ¿Sí? Tendrás tú muchas cosas que realmente no son del agrado de Dios, porque Dios no quiere
que tú te perjudiques, sino al contrario, que sigas hacia adelante. Entonces, si nosotros no acatamos la voluntad de Dios, volvemos a estar en rebeldía, volvemos a seguir como antes estábamos viviendo, volvemos a ser tercos, ¿sí? Tercos y desafiantes porque no queremos hacer su voluntad. Cuando tú realmente recibes a Cristo, cuando tú realmente tienes esa transformación, empiezas ese proceso, Dios siempre te va a dar paz dentro de todo ello. A lo mejor tienes miedo, pero el miedo es normal porque no todos sabemos vivir sanamente. Y cualquier cambio que haya en nuestra vida nos da miedo, nos da cierta inquietud. Pero Dios te dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo siempre. Clama a mí y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas que no te imaginas siquiera que existen, que es todo aquello espiritual. ¿Sí? Dios te dice y te habla y te torna para que tú vayas hacia Él y tú estés cerca de Él, para que no te separes, para que no te pierdas en este caminar. Dios quiere quitarte todo el fango, todo el lodo que el pecado te puso en tu vida. Acuérdate que somos a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos ha deformado esa imagen de Dios en nosotros. Entonces, Dios tiene que ir quitando todo eso que se ensució. Haz de cuenta que tú en una estatua, por decirlo así, tú en esa estatua le echas lodo y ese lodo entre más se va secando, más se va pegando a la estatua, ¿sí? Y la va a deformar. Así es el pecado con nosotros. Entre más pasa el tiempo y estamos pecando, más se deforma la imagen y semejanza que tenemos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo su voluntad para que poco a poco Dios pueda ir, ¿sí? Dios pueda ir quitando de nosotros todo ese lodo, todo ese pecado. Fíjate también, a veces nosotros ya no queremos regresar a Dios porque sentimos que tenemos más problemas cuando Él está que cuando no estamos. Pero sinceramente, ¿tú crees que el diablo va a permitir que si estabas con Él bien tranquilo, bien a gusto, te tenía en sus manos, no necesitabas realmente preocuparte de nada, sino estabas perfectamente como estabas? ¿Tú crees que cuando vas a Cristo no va a pelear por ti? Él también pelea por ti, ¿sí? Para mantenerte condenado, para que seas tú quien realmente te condenes. Por eso no quiere que salgas. Por eso te sientes mejor en el pecado que en la verdad de Cristo. Cuando Cristo te habla, empieza esa transformación. Dios te bendice, Natalia. Cuando Cristo te habla, empieza esa transformación en ti. Empieza a cambiar toda situación que no es digna de Él y te empieza a fortalecer para que sigas hacia adelante. Dios te va a ir enseñando y te va a ir mostrando lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti. Muchas veces nosotros los procesos que estamos pasando no nos gustan. No nos gustan porque sentimos que esos procesos van a ir en contra de nosotros, de nuestros propios deseos, de nuestra propia personalidad. No es cierto. Van a ir en contra de los deseos que el mundo ha puesto en nosotros. Simple y sencillamente pídele a Dios que sea Él el que se manifieste y vaya poco a poco enseñándote cuáles son sus planes, qué es lo que quiere para tu vida y para la vida de tus generaciones. Porque como te digo, Dios cuando empieza a transformar a una persona,
es porque a través de las generaciones anteriores ya había dado la promesa de que fuéramos salvos. ¿Sí? Y Dios va a volver, y va a volver, ¿sí? A establecer ese pacto contigo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tus nuevas generaciones posteriores y a tus antiguas generaciones sean salvas aquellas que les hace falta, porque cubre con la promesa que a ti te dio. Por eso muchas veces nosotros vemos y nos enojamos y nos molestamos porque no queremos, ¿sí? No queremos esforzarnos por entregarle las cosas a Dios. No queremos estar tranquilos porque no queremos obedecer a Dios. Yo te invito a que vayas haciendo una lista de cuántas cosas no has querido obedecer de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho y qué es lo que tú has hecho? ¿En qué formas Dios te ha dicho que te manejes y cómo has hecho tú para no hacerlo? ¿Qué pretextos has inventado o has puesto para no hacerlo? Y prestamos más atención en el mundo. Prestamos más atención en aquellas personas que en realmente centrarnos en Dios. Fíjate, para lograr esta restauración que te estoy diciendo, vas a necesitar de un esfuerzo constante. Solo a través de Dios, todos esos trastornos emocionales o esas indecisiones, solamente a través de Dios lo vamos a poder lograr vencer. ¿Sí? Vamos a poder tener esa tranquilidad, vamos a poder tener esa oración de serenidad que nos va a ayudar. Tú me vas a decir, bueno, Maru, ¿cómo es esa oración de la serenidad? ¿Sí? Esta oración, como tú quieras decírsela a Dios, te va a ayudar para tranquilizar y para que realmente sepas que para ti no es posible ni puede estar en tus fuerzas, ni nada se va a poder hacer en tus fuerzas, solamente en manos de Dios. Y esta oración de la serenidad dice así: Señor, dame fortaleza para hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Ayúdame, dame serenidad, dame tranquilidad, dame entendimiento para que yo comprenda que solamente a través de tu voluntad puedo hacer las cosas, que no voy a poder si tú no estás conmigo. Dame esa sabiduría, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía, a respetar y a amar a aquellos que no entienden como yo soy, a respetar y amar a aquellos que me han herido, porque anteriormente fueron heridos. Señor, ayúdame tú, guíame tú, permíteme tú romper todo aquello que me está afectando, todo aquello que me está alejando de ti. Ayúdame, Señor, porque solamente a través de tu persona y de tu espíritu, repitas una oración. Lo importante es que te acerques a Dios. Fíjate, la oración de alcohólicos es: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar los que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Cualquiera de las dos oraciones, si tú quieres repetirlas, se pueden hacer. Pero te digo, lo más importante no es repetir oraciones, es que de tu corazón salga palabra hacia Dios. Lo que tiene tu corazón
corazón. Eso es lo más importante, porque ahí vas a empezar a fortalecer esa unión entre Dios y tú y Dios. Eso es lo más importante para que empieces en este proceso de restauración. Fortalécete en Dios, acércate a Dios. Ese proceso de restauración, ¿sí? Donde Dios te va a ir quitando todo aquello que el mundo te contaminó. Dios te va a ayudar, tú tienes que fortalecerte en Dios contigo. Todas y cada una de las situaciones que tenemos, entrégaselas a Dios, habla con Él, vele diciendo el dolor, la tristeza, estas emociones que aún no has podido procesar, que aún no has podido sacar de ti. Pídele a Dios que te fortalezca y entrégaselas. Esos pecados que aún no has podido evitar, pídele al Espíritu Santo te fortalezca y te ayude a ya cambiar de actitudes, a no seguir por el mismo rumbo. Pídele a Dios que se vea ese cambio en ti del Espíritu Santo, que cambie tu forma de hablar, porque no puede salir de tu boca maldición y bendición. Que se vea ese cambio en ti. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir con nuestras pláticas, ¿sí? Todos los martes y los sábados a las 6 de la tarde. Me vas a encontrar como Maru Vargas, ¿sí? Maru Vargas, o aquí en Instagram estoy como Maru 1505, pero de ahí me encontrarás como Maru Vargas. Entonces, en Facebook estoy como Maru Vargas, en YouTube estoy como Maru Vargas. Cualquiera de los tres, déjame, si tú tienes algún comentario, déjamelo por escrito. Y yo lo reviso y te contesto en el momento, ¿sí? En el momento en que yo lo vea. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Si crees tú que son de bendición estos videos, compártelos. Hágase la voluntad de Dios. Bendiciones.